Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: San Pablo, primera parte, su conversión y obra literaria. Entretanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encarcelados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres, que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando, y ha visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre
ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti, y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Entonces Ananías se fue, entró en la casa y le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, Jesús el Señor, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese mismo momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista, y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. El itinerario espiritual de San Pablo empieza a partir de un acontecimiento imprevisto, pero decisivo. Yendo de camino hacia Damasco, tuvo una experiencia importante en su vida. El encuentro con Cristo fue fulminante, breve, pero decisivo. Vio a Jesús resucitado, poderoso y convincente. Cristo se le impuso con el resplandor de su presencia divina. La conversión de Pablo es ante todo una victoria de Jesús resucitado, capaz de atraer a todos hacia Él. Por eso el apóstol San Pablo, lleno de este resplandor y de esta luz cegadora, convencido totalmente, muy pronto exclamará: olvidándome de lo que quedó atrás, me lanzo hacia adelante, a ver si alcanzo a Cristo, como yo fui alcanzado ya por Él. Para San Lucas, este episodio de la conversión de San Pablo es muy importante en el conjunto de toda su obra, pues lo narra 3 veces: en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Es un evento tan fundamental que Lucas ha decidido narrarlo 3 veces. Pero nosotros, para conocer este hecho tan maravilloso, vamos a reflexionar y meditar sobre el primer relato del capítulo 9, que ya Lucas nos ofrece y que hemos escuchado al principio. En los primeros versos se nos narra lo siguiente: Saulo, como fiera salvaje, arrojando humo por las fauces, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las autoridades de Damasco, autorizándole llevar detenidos a Jerusalén a todos los que seguían aquel camino, hombres y mujeres. Y sucedió que cerca de Damasco, de repente una luz del cielo resplandeció en torno a él. El versículo 3 es un verso clave. De repente, dice el texto. De repente entra Dios en su vida. San Pablo recibe un golpe de luz, un golpe que le dará un giro radical a su vida. En un instante, el perseguidor encarnizado se convertirá en siervo fiel de Jesús. En unos días se hace un gran propagador de la fe. Y un día San Pablo llegará a decir que Jesús es su vida. Y exclamará conmovido: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! También en nuestra vida, Dios entra de repente.
de pronto se introduce. Así es la actividad sorpresiva de Dios, que sigue aconteciendo a cada instante a lo largo de nuestra vida y de nuestro tiempo. Y así es también en la vida de la iglesia. El Señor Jesús habla de repente. Así en Pablo, de repente entra Dios en su vida y lo cambia en perseguidor, en un seguidor ardiente de Jesús. Cayó a tierra, y al caer, caen con él todas sus seguridades farisaicas. Y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo desconcertado. Jesús le responde de inmediato: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí reside toda la fuerza de la experiencia de San Pablo. Todas sus convicciones caen por tierra. Se derrumba su mundo anterior. Él creía que Jesús era un cadáver y en lugar de un hombre muerto, ve a un hombre resplandeciente que además se identifica con su iglesia, con sus discípulos, con los suyos. Porque si se persigue a la iglesia, también se persigue a Jesucristo el Señor. Pero sus compañeros oían la voz, pero no veían a nadie. No se dieron cuenta exacta de lo que estaba pasando. Solo Pablo. Así también nosotros. Solo uno entiende su propia vocación. Aún nuestra propia familia muchas veces no es capaz de comprenderla. Saúl se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. De la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Pablo pasó 3 días en la más completa oscuridad. Parecía un cadáver. Porque solamente un muerto es el que no ve, no come y no bebe. Eso quiere decir que Pablo se encontraba ya muerto para el mundo y esperando volver a una vida en Cristo Jesús, a una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Después de 3 días, Pablo salió de su muerte espiritual para convertirse en un hombre completamente nuevo, como él mismo lo afirma en sus cartas. Todo lo viejo ha pasado. Ahora todo es nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enseguida, el verso 17 nos indica que llegó Ananías, entró en la casa, le aplicó las manos a Saúl y le dijo: Hermano Saulo, el Señor me ha enviado, el que se te apareció en el camino, para que recobres la vista y seas lleno del poder del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el único de reproducir la imagen de Jesús en nuestras vidas. Es el único que puede formar en nosotros el carácter de Cristo, solamente por el poder del Espíritu Santo. Así comienza la aventura espiritual de San Pablo. Pero también nosotros podemos realizar una nueva aventura espiritual semejante a la del apóstol San Pablo. Hoy te invito a que te preguntes: ¿he caminado hacia la meta de mi camino, que es Cristo? ¿O apenas he comenzado a recorrerlo? ¿O he sido conquistado por Cristo de tal modo que ahora puedo decir con San Pablo: mi vida es Cristo? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O tal vez Cristo se ha convertido para ti en algo muy secundario y accidental, como muchos responden a menudo.
Si me sobra tiempo, iré. Pero yo te invito a que reflexiones. ¿Tú has dejado que Dios entre en tu vida? Si no lo has hecho, aún es tiempo de convertirte en un verdadero y auténtico discípulo de Jesucristo. San Pablo también se ha caracterizado como uno de los más grandes comunicadores. A través de sus cartas, su obra literaria, o también llamado el Corpus Paulino, San Pablo ha logrado hacer correr la palabra de Dios como un río, que se instala en el corazón de los hombres y sacia su sed. San Pablo hará correr la palabra de Dios y la hará llegar con toda fidelidad a las comunidades que él evangelizó a través de sus cartas. San Pablo también se caracteriza por ser un hombre de gran organización, un hombre que supo muy bien comunicar su mensaje, el mensaje de su evangelio. El evangelio que Pablo predica lo va a revelar en esas cartas. Lo va a transmitir con toda fidelidad y entusiasmo hasta llegar a formar cientos de discípulos. No contento con ello, Pablo las visitará a esas comunidades. Se instalará en ellas y convivirá con los suyos. Pablo tiene un celo santo porque todos conozcan a Jesús, que tengan un encuentro vivo y personal con Cristo como él en un momento lo tuvo. San Pablo escribe sus cartas y esas cartas maravillosas constituyen la correspondencia más célebre de todas las épocas. Son además, cronológicamente hablando, los primeros escritos del Nuevo Testamento y por lo mismo nos suministran los primeros datos, informaciones preciosas sobre el origen y el desenvolvimiento de las primeras comunidades que Pablo fundó en territorios paganos. Pero también en estas cartas encontramos la vida de Pablo. Sus cartas son documentos de primera mano para conocerlo. Son como una especie de radiografía espiritual de su alma. Pocos personajes de la antigüedad pueden ser tan bien conocidos como San Pablo. Estamos en una situación privilegiada al tener 13 cartas nacidas de su inspiración, distribuidas de la siguiente manera. 9 son cartas dirigidas a comunidades concretas. Por ejemplo, la carta a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, a los efesios, colosenses, filipenses y primera y segunda carta a los tesalonicenses. Además, 4 son cartas dirigidas a personas individuales. Tenemos el caso de la primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la pequeña carta a su amigo Filemón. Pero también existe otra subdivisión que ayuda al estudio de las cartas de Pablo y podría quedar de la siguiente manera: las cartas de la cautividad, que son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, se llaman así por haber sido escritas desde una prisión. Pero también hay que destacar que estas 4 cartas de la cautividad, o también llamadas cartas cristológicas, tienen un tema central, es decir, Cristo mismo. Después viene un segundo bloque de cartas, llamadas pastorales. Dentro de este conjunto de cartas está la primera y segunda carta a Timoteo y Tito, y en ella se trata de la organización de la iglesia y de aspectos concretos
que interesan a su funcionamiento. Por último, en esta bella subdivisión, para una mejor comprensión de las cartas de Pablo, están las llamadas cartas mayores, que son las siguientes: la carta a los romanos, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios y carta a los gálatas. Estas cartas también tienen un tema central, y el tema es la salvación. Pablo escribe estas 13 cartas a comunidades o individuos con quienes está relacionado por razones del mensaje cristiano. Pero el mensaje de estas cartas de Pablo es ante todo orientar, animar y fortalecer la fe de las distintas comunidades o personas a las que él se dirige. De ahí que su mensaje sea variado, ya que en cada lugar se precisa una orientación concreta. Los diversos temas se tratan en un contexto coloquial y cercano, produciéndose una esperanza progresiva y dialogal. San Pablo es profundamente original al escribir sus cartas, pues lo que pretende ante todo es iluminar doctrinalmente y acompañar pastoralmente a las comunidades cristianas relacionadas con él. Ahora escuchemos algunos de los diversos temas que él va desarrollando en sus cartas. Cuando él dirige su mensaje a la iglesia de Colosas, les exhorta y les anima a permanecer firmes en la vida nueva en Cristo, como hombres nuevos que han sido renovados, y les exhorta: destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y codicia, que es una especie de idolatría. Despójense del hombre viejo y de sus acciones, y revístanse del hombre nuevo en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Y así se irán renovando a imagen y semejanza de su Creador. Como elegidos de Dios, pueblo suyo y amados por Él, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga motivos de queja contra otro. Del mismo modo que el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Perseveren en la oración, con espíritu vigilante y agradecido. Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos facilite la tarea de anunciar el plan salvífico de Dios en Cristo, por el cual yo estoy encadenado. En su conversación sean siempre amables y simpáticos, de modo que sepan responder a cada uno como conviene. En la carta a los Efesios, San Pablo continúa exhortando a las comunidades. Escuchemos: así pues, yo, el prisionero por amor al Señor, les ruego que, como corresponde a la vocación a la que han sido llamados, se comporten con gran humildad, amabilidad y paciencia, aceptándose mutuamente con amor. Preocúpense de conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad, que es el fruto del Espíritu. Por el contrario, vivan con autenticidad el amor y crezcan en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De este modo se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente recta y santa.
y no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello impreso en ustedes, para distinguirlos el día de la liberación. Que desaparezcan de entre ustedes toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda clase de maldad. Sean más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo Jesús. Compórtense como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la rectitud y la verdad. Busquen lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras vanas de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los santos y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Ahora escuchemos algunos fragmentos de la carta a los Filipenses, donde San Pablo deja ver desde lo más profundo de su corazón cuán valioso ha sido el encuentro con Jesucristo, que lo ha llevado a sacrificar todo por amor a Jesús. Escuchemos. Pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo, y vivir unido a Él, con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo, una salvación que viene de Dios y se fundamenta en la fe. Yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me ha llamado desde lo alto por medio de Cristo Jesús. En la carta a los Gálatas, San Pablo nos invita a vivir según el Espíritu. Por tanto, les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. Por último, escuchemos lo que ahora San Pablo les dirige en su carta a los romanos. ¿Qué más podemos añadir?
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios es el que salva? ¿Quién será el que condene, si Cristo Jesús ha muerto, más aún, ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso el sufrimiento, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, el peligro, o la espada? Ya lo dice la Escritura. Por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día. Nos consideran como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.